entendimiento, Señor, para poder aprender aquello que tú quieras que aprendamos el día de hoy, Señor. Úsame como a ti te plazca, Señor, que tú estés conmigo, Señor, si no, de nada sirve lo que yo pueda hacer hoy, de lo que yo pueda hablar, Señor. Que tú seas, Señor, guiando nuestras vidas a cada uno de nosotros, Señor, aquí. Y que este estudio sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a empezar una serie de estudios muy interesante. Y yo creo que todos son muy interesantes, ¿verdad? Pero este también es interesante. Y vamos a estar hablando un poco acerca de sectas, de algunas sectas y algunas religiones. Entonces, vamos a... Acompáñenme a Proverbios 14:2, tantito. Proverbios 14:12, perdón. ¿Dije 12? Era 12. Me faltó una E al final. Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hay muchas religiones en el mundo, ¿verdad? Y a veces la gente dice, pues, ¿cuál elegimos, verdad? Y todas hablan muy bonito, ¿verdad? Entonces, como dice este versículo, hay camino que parece derecho, ¿verdad? Pero no es así, dice su fin es camino de muerte. Y esa es una de las razones por las cuales es importante a veces estudiar acerca de otras religiones. ¿Para qué? Para que no seamos engañados nosotros, ¿verdad? Esa es una de las razones, para no ser engañados fácilmente por aquella, digamos, religión o secta que pudiera ser falsa. Vamos a ver Oseas 4:6. No sé cómo le hace usted cuando busca los libros de la Biblia. A mí me hicieron aprendérmelos desde que era niña. Y entonces cuando es un libro que casi uno regularmente no lee, en mi cabeza estoy Daniel, Oseas. Ok, primero Daniel y luego Oseas. Entonces está enseguida de Daniel, hermanos. Oseas 4:6. Dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y aquí se le estaba hablando al pueblo de Israel, pero acuérdense que Dios nunca cambia, ¿verdad? Y les había dado conocimiento a ellos y dice que ellos lo rechazaron. Ahora nuestro conocimiento está aquí y nosotros no lo podemos rechazar. Dice aquí que lo habían rechazado. ¿Cómo podemos rechazar esto? Ni siquiera prestándole atención, ¿verdad? Tenemos que leerla y estudiarla para realmente saber cuál es la ley de Dios. Como dice aquí, te olvidaste de la ley de tu Dios. Y dice también, yo me olvidaré de tus hijos. Yo creo que como padres es lo que más nos duele, ¿verdad? Los hijos. Entonces, fíjense cómo hasta dónde puede llegar a perjudicar nuestra vida familiar, incluso cuando nos alejamos de Dios. Entonces, esta es otra razón. No nos queremos perder porque nos haya faltado conocimiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber, conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué otra razón? Vamos a 2 Corintios 11:3.
11:3. 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí el apóstol Pablo los está regañando porque están aceptando, dice, otro evangelio. Si viene alguien y les predica otras cosas diferentes, lo estaban aceptando en esa, digamos, pequeña congregación. No sé qué tan pequeña fuera, ¿verdad? Entonces los está regañando y les dice, temo, al principio en el primer versículo que leímos, que dice, de alguna manera extraviados de la fidelidad de Cristo. Y acuérdense que hay un versículo que dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y él va a aprovechar cualquier entradita que le demos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que él aprovecha para engañar incluso con la Biblia a otros, ¿verdad? Hay muchas religiones donde, digamos, su libro santo es la Biblia misma. Pero ¿por qué están desviadas? Porque Satanás ha engañado a algunas personas. Mire Apocalipsis 12:9. No nos vamos a meter mucho con lo que está pasando aquí en este capítulo, pero vamos a ver lo que quiero resaltar ahí en el versículo 9, que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esto es lo que quería que viéramos, ¿verdad? Que Satanás engaña al mundo entero. Entonces él aprovecha cualquier oportunidad. Entonces, incluso a través de religiones y sectas, él aprovecha para engañar a quien puede engañar. Por eso nosotros tenemos que estar listos, ¿verdad? Volvamos ahí a 2 Corintios 11. Segunda de Corintios 11, versículo 13. Dice, porque estos, recuérdense que lo estábamos leyendo, que llegaba gente con otra doctrina, y aquí en el versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, siempre va a haber, ¿verdad?, alguien que es falso. Pues incluso en iglesias que pudiéramos pensar que se predica la palabra de verdad, pudiera llegar a alguien a intentar enseñar algo que no es correcto. Mira el versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vamos a Hechos 20:30. Hechos 20:30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, y hay muchos versículos más que se me venían a la mente de que habla de falsos maestros, e incluso donde dice que hasta por dinero lo van a hacer, y yo creo que hoy en día lo vemos así muchas ocasiones, pero fíjense, era un problema desde el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Que ya había gente aprovechándose del evangelio. Por eso, entre uno más conoce, se da cuenta que le falta más por saber, pero también no es engañado fácilmente, ¿ok?
Entonces vamos a Efesios 4:14. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces también dice que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Si usted le dice a un niño chiquito, este es el color azul, el niño se lo va a creer, ¿verdad? Y si usted al día siguiente le dice, este es color rojo, pues se lo va a creer. Entonces por eso dice niño fluctuante, ¿verdad? Que le cree todo lo que le dicen. Entonces yo le recomiendo que usted diga, a ver, ¿qué dijo la hermana Adi? ¿Será verdad tanta mentira? Y que ustedes chequen lo que yo les dije. ¿Qué tal si les estoy mintiendo, verdad? Ustedes, a toda persona que se pare aquí, ustedes debieran de analizar, no nada más aceptar 100% de seguridad que eso es cierto. Ustedes tienen la obligación y el derecho de decir, ¿será verdad eso que dijeron? Número 1, yo le digo en fe que todos los que nos hemos parado aquí no los queremos engañar. Pero hay engañadores, como ya lo leímos. Número 2, somos humanos. Podemos equivocarnos, ¿verdad? Entonces ustedes, pues, busquen también lo que se dice aquí, ¿verdad? Porque así ustedes ya se van acostumbrando. Si un día invitan a un predicador, si un día van a otra iglesia que los invitaron o lo que sea, no van a ser engañados fácilmente, ¿verdad? Ahora vamos a Hebreos 5:12. Ahorita nos vamos a calmar un poco con las citas. Hebreos 5, vamos a leer desde el 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Los estaba regañando aquí otra vez, a los hebreos, y dice, porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando uno recién llega al evangelio es normal, ¿verdad?, que sepa poquito. Pero aquí los está regañando porque dice, ya debieran de ser maestros. No necesariamente que tengan que enseñar en un púlpito enfrente, pero de que ya debieran de saber más. Y estaban todavía en lo mínimo, ¿verdad? Entonces es nuestro deber también de estudiar y aprender lo más que podamos. Yo tengo una memoria muy mala, ¿verdad? Yo les puedo aprender algo rápidamente para enseñar, pero a lo mejor mañana ya se me olvidó. Entonces es constante, ¿verdad? Tenemos que estar constantemente estudiando, porque si nomás lo estudiamos una sola vez, lo más probable es que en 10 años ya se nos olvidó eso que habíamos aprendido y a lo mejor nos hubiera sido útil, ¿verdad? Entonces tenemos que estar constantemente. Bueno, entonces eso era como una pequeña introducción. Y cuando yo estaba, se me olvidó traer el libro, se los quería mostrar, el libro que voy a usar como guía. Y tenía cada capítulo una religión o una secta diferente. Y yo estaba, ¿con cuál empezaré, verdad? ¿Me iré en orden de capítulos o cuál elegiré? Y entonces dije, voy a hablar o de los testigos de Jehová o de los mormones, porque son de los que van casa por casa. Yo creo que todos aquí alguna vez nos han tocado la puerta uno de ellos, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner aquí, vamos a empezar con los testigos, fueron los ganadores.
Y yo creo que los testigos de Jehová están en casi todos los países. Yo me acuerdo en México que llegaron a tocar una vez a la puerta y yo vivía con mis papás y abrí la puerta así en pijama, era bien tempranito y estaba sola y luego, ¿qué pasó? Y al rato llegó mi papá y los corrió. Mi papá sí es más duro en ese aspecto. No, váyanse de aquí, ya sé que todo lo que dicen es mentira. Pero yo creo que están en muchos lugares y vamos a ver cómo es que fueron creciendo, ¿verdad? Ese, digamos, es su nombre oficial, o también hablan mucho de el Atalaya. Fue fundada en 1884, así que no hace mucho. El fundador fue Carlos Russell, algo así, no me queda mucho mi inglés. Y ellos como autoridad tienen los escritos de esta persona y de otra persona, Rutherford. Le hubiera preguntado aquí Irma los apellidos antes de pararme aquí. Ellos escribieron muchas cosas según para interpretar la Biblia, ¿verdad? Entonces, esos escritos es lo que ellos utilizan como más importante dentro de su religión. Es una religión unitaria. Esto significa que creen en un solo Dios, en una sola persona. Por ejemplo, nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ellos creen en solo el Padre, por eso es Jehová. Entonces ellos dicen que Cristo no es Dios, ¿ok? Jesús no es Dios. Y quería leer Juan 1:1. Yo creo que este versículo es muy común, muy conocido más bien. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Creo que ya lo he dicho antes aquí, verbo viene el original de la palabra logos, y esta palabra significa acción de Dios entre nosotros. Por eso es que se refiere a que verbo es Cristo, ¿verdad? Porque fue Dios entre nosotros, entre la humanidad. Y dice aquí que Cristo era con Dios y Cristo era Dios, ¿verdad? Entonces sabemos que que Jesús sí es Dios, ¿verdad? A diferencia de lo que ellos dicen. La atracción, por decirlo de alguna forma, espiritual que tienen los testigos de Jehová es que manejan las cosas como si fuera un club social, en el aspecto de que eres miembro, ¿verdad? Eres parte de algo. Y yo creo que todas las personas tienen como un vacío, que están buscando algo, ¿verdad? Sentirse parte de algo. Y ese vacío más bien es la necesidad de Dios. Entonces la gente no haya cómo llenarlo. Entonces le llegan ese tipo de organizaciones a la gente haciéndolo sentir bien, ¿verdad? Y es una de las formas en que llegan y les dan muchos folletos y los visitan si ellos quieren que sigan visitándolo, y los hacen sentir parte de, ¿ok? Entonces vamos un poquito a cómo se creó. Esta persona que les decía, Carlos Russell, discúlpenme otra vez, él parece ser que él creció en una iglesia presbiteriana. Entonces es una denominación cristiana, ¿verdad? Y después, conforme creció, se unió con los adventistas. Entonces ahí fue donde le llamó mucho la atención todo lo que son las profecías, y él comenzó a estudiarlas. En 1870, él organizó una clase bíblica donde estuvieron estudiando profecías aquí en Estados Unidos, en Pensilvania. Y entonces él le llamó tanto lo de las profecías que empezó a hacer sus cálculos. ¿Cuándo va a pasar esto, verdad? ¿Y cuándo va a pasar aquello? Y empezó a calcular la segunda venida de Cristo también. Pero vamos ahí a Mateo 24:36.
Mateo 24, 36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿verdad? Entonces aquí lo dejó muy claro Cristo, que nadie lo sabe más que el Padre, ¿verdad? Entonces, aunque queramos hacer muchos cálculos, ¿verdad? No vamos a encontrar la fecha correcta. Entonces él empezó a decir que Cristo realmente no había resucitado. Entonces que su segunda venida iba a ser solamente espiritual. Y según sus cálculos, dijo que él iba a venir en 1874. Ese fue el cálculo que él sacó, ¿verdad? Y ya pasó mucho tiempo, se le pasa. Entonces, aquí como iglesia todavía no estaba establecida, sino él nada más estaba dando unas clases y él estaba investigando y calculando cosas. En 1879 fue que empezó a publicar un periódico que se llamaba La Torre del Vigía y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Y yo creo que ese es el que todavía existe. ¿Qué razón dio? ¿Por qué no vino cuando iba a venir? Que se había equivocado con los cálculos y después siguió haciendo más cálculos y sacando fechas posteriores. Que yo creo que esa es el nombre todavía, la de Vigía, que sigue imprimiendo hoy en día revistas, periódicos, folletos y todo eso, y lo hacen de manera muy económica. Eso fue uno de los, empezaron a desarrollar muchos nombres y en 1931 ya por fin se denominaron Testigos de Jehová. Esta persona publicó 6 estudios diferentes, o más bien 6 libros diferentes para estudiar las escrituras, y él muy humildemente dijo que nunca antes se había escrito algo tan claro para explicar el plan divino. Eso fue lo que digo. Ya cuando alguien no es humilde, ya eso es una llamada así como de cuidado, ¿verdad? Hubo algunos fraudes que él hizo. Empezó a vender que trigo milagroso, que crecía, daba 15 veces más de lo que el trigo regular supuestamente. Estuvo metido en problemas legales, perdón. También vendió frijoles mileniales, no me pregunte para qué eran. Y una semilla maravillosa de algodón. Y dentro de sus congregantes, según él, vendió remedios para la apendicitis, tifoidea y hasta para el cáncer. Imagínense en qué aprietos no ha de haber metido alguna gente, ¿verdad?, que creyó en sus remedios. Algunas de sus predicciones fueron, según sus cálculos, en 1889 dijo que solamente 26 años después de esa fecha, o sea, para el 1915, que ya no iba a haber gobiernos, que todos los gobiernos iban a ser derribados, ¿verdad? Y seguimos ya en el 2000, después de los 2000, ¿verdad? Y todavía hay gobiernos. Dijo que en 1914 dejaría de existir la Iglesia Católica. Yo creo que está más fuerte que nunca. Y también que en esa fecha ya no iba a haber ni gobiernos, ni bancos, ni escuelas, ni iglesias, y sigue habiendo todo, ¿verdad? Para esa misma fecha, 1914, dijo que iba a ser el fin del mundo, hablando del orden social y político que existía, y yo creo que sigue igual, ¿verdad? Y según sus cálculos, en 1915 iba a ser la batalla del Armagedón, que podemos encontrar en Apocalipsis. Y recuerde que en esa batalla no la vamos a leer, pero recuerde que viene Cristo, ¿verdad?, con su iglesia a salvar a su pueblo Israel, ¿verdad? Y no se me hace que haya pasado. No sé usted qué piense. Entonces, cuando llegaron esas fechas, antes de que llegaran unas de sus fechas, él falleció. Entonces, la persona que siguió fue José Rutherford. Bueno, el libro dice José, capaz era Joseph, pero trajeron el nombre, ¿verdad? Él siguió y entonces él hizo sus nuevos cálculos, esta persona, ¿verdad? Él escribió todavía más libros acerca de cómo interpretar la Biblia, y los Testigos de Jehová tienen su propia traducción. Se me olvidó apuntar el nombre de la traducción que ellos utilizan, pero tienen hasta su propia
traducción de la Biblia. Por ejemplo, nosotros usamos Reina Valera 1960, pero no es la específica, ¿verdad?, a nuestra religión. Hay muchas versiones y ellos tienen una específica. Esta persona escribió 100 libros, en 80 idiomas diferentes han sido traducidos, acerca de cómo, según esto, traducir la Biblia. Ellos empezaron, se fue desarrollando, una cosita llevó a otra, una cadenita, diciendo que todas las demás iglesias que no sean testigos de Jehová, según ellos, son iglesias que le pertenecen a Satanás, ¿verdad? Entonces, imagínense ya dónde nos enviaron a nosotros. Y dice que desde los tiempos de los apóstoles, que el cristianismo se había vuelto una iglesia apóstata, según ellos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos aparecieron, vinieron a hacer las cosas correctamente, según lo que ellos dijeron, ¿verdad? Entonces, llegaron a decir también que no debían de seguir al gobierno, que porque el gobierno, porque Cristo venía a establecer su reino, ¿verdad? Entonces, la razón que ellos dieron fue que el gobierno, digamos, de cada país era Satanás yendo en contra de Dios, porque Dios quería establecer su reino en la tierra. Por lo tanto, ellos no debían de seguir al gobierno, ¿verdad? De ahí se fue desarrollando que yo creo que sí se han topado con algún testigo de Jehová que no saluda la bandera, no hace honores, creo que no pueden formar parte enlistarse en el ejército ni nada de eso, porque ellos lo ven como idolatría o como poner su fe en el gobierno, ¿verdad? Y solamente Dios puede salvar. Esas son las razones que dan, pero vamos a leer nada más, hay varias citas que había apuntado, pero nada más vamos a leer dos. Vamos a Romanos 13:1. Obviamente no debemos de tener nuestra fe en el gobierno, ¿verdad? Nuestra fe debe estar en Cristo, pero también hay un nivel de respeto y de obediencia que debemos de tener ante el gobierno, siempre y cuando las leyes sean justas. Vamos a leer varios versículos aquí en Romanos 13, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire, aquí inmediatamente ellos dicen que el gobierno es de Satanás, pero que dice aquí, por Dios han sido establecidas. Y luego dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, está hablando de las personas que proveen justicia, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque, dice aquí, es servidor de Dios para tu bien. Fíjese lo que dice ahí, es servidor de Dios. Entonces, las autoridades que están ahorita son servidores de Dios, aunque ellos ni lo sepan, ¿verdad? Están aquí para poner cierto orden. Vamos a Tito 3:1. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué está diciendo ahí? Sujétense, quiere decir que hagan caso, ¿verdad? A los gobernantes y autoridades. Otra de las cosas que son muy conocidas los testigos de Jehová es que no aceptan transfusiones de sangre. Me platicaba una vez mi papá, yo creo por eso le caen muy gordos los testigos de Jehová, que dice que mi abuelito, el papá de mi papá, anduvo un tiempo con los testigos de Jehová, y cuando pues él era niño, entonces mi abuelita se enfermó
y tuvieron que hacerle una transfusión de sangre. Entonces, cuando se la hicieron, los testigos de Jehová le dijeron a mi abuelito que ya estaba condenado, no tenía salvación, que se iba a ir directo al infierno por aquella razón, ¿verdad? Entonces, son muy estrictos con esto, pero vamos a ver unos versículos en Génesis 9, 3. Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. No se lo va a comer mientras esté moviendo nada más, ¿ok? Dice, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Y luego dice el versículo 4, pero carne con su vida, que es la sangre, no la comeréis. Hay otro versículo donde dice que la vida está en la sangre, ¿verdad? Entonces por eso Dios les había prohibido comer sangre. Y ellos se basan en este tipo de versículos para decir que no son correctas las transfusiones de sangre. Vamos a Hechos 15:28. Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, bueno, y sigue diciendo, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que dice de sangre, o sea, no debiéramos de comer sangre, como dice aquí, pero en estos dos casos que vemos que está hablando de la comida, ¿verdad? O sea, no sean vampiros, no, ¿verdad? Dice que no coman, está hablando del alimento, del sustento, ¿verdad? No coman sangre, perdón. Y vamos a ver Juan 15:13. Dijimos que la vida se encuentra en la sangre. Quítele a alguien toda la sangre de su cuerpo y obviamente no puede vivir, ¿verdad? Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando usted dona sangre, está dando, digamos, un poco de su vida, y luego dice aquí que nadie tiene mayor amor que Aquí está hablando de Cristo, ¿verdad? Que Él puso su vida por nosotros y hasta nos llama amigos. Y podría ser un ejemplo perfecto que cuando uno ama, está dispuesto a dar un poquito de sí. Y se me hace todavía maravilloso que si usted pierde sangre, el cuerpo vuelve a producir un poco más. Cuando alguien se muere desangrado es porque perdió demasiada sangre muy rápido antes de que el cuerpo pudiera producir más. Pero naturalmente, si usted, digamos, se corta un poco ya para usted la sangre, el cuerpo vuelve a producir lo que usted necesita para tener suficiente sangre para vivir. Entonces no tienen, digamos, bases suficientemente fuertes como para decir que no debe alguien recibir transfusiones de sangre. Después de que esta persona falleció, Rutherford, siguió otra persona como líder. Es igual, es muy parecido a la Iglesia Católica, que tienen ellos un papa, ¿verdad? Que es la autoridad superior. Igual ellos tienen una autoridad, digamos, superior. En este caso fue Nathan Knorr. ¿Le suena ese nombre? No sé quiénes usen ese consomé que se escribe con K-N. Ese es muy conocido en México. Ese es el apellido. Él hizo
que creciera rápidamente esta iglesia. Y para 1968 ya existía esta religión en 159 países. Después de él le siguió Frederick Franz. Y él, les mencionaba ahorita Atalaya, que es, digamos, la organización que está de los líderes, y son los que imprimen 17.800.000 ediciones mensuales. Esto es al mes. Eso es lo que imprimen mensualmente, y lo imprimen en 106 idiomas. Esta iglesia fue llamada como la iglesia que más crece en América. Entonces ellos siempre están en movimiento, atrayendo a más gente. Las razones por las que crece tanto es porque le dan mucho lugar a las personas. Acuérdense que hablábamos que la gente tiene esa necesidad, ¿verdad? De sentirse que forman parte de algo. Entonces, cuando ellos se hacen miembros al bautizarse, y les dicen que al bautizarse ellos ya son ministros ordenados por Jehová, entonces tienen que predicar, y es como a todos los que forman parte de esa congregación les toca ir puerta por puerta. Por eso que a todos nos ha tocado que alguien nos toque la puerta, porque todos tienen que hacerlo. Normalmente van de 2 en 2, no sé, yo creo que sí les ha tocado verlos. Tienen una casa de publicación personal, ¿verdad? De ellos. Publican libros, periódicos y folletos, y lo hacen de forma muy económica. Entonces es muy accesible a la gente que quiere aprender. Es muy accesible para ellos adquirir estas cosas. También tienen un tipo discipulado, y eso le gusta mucho a la gente, ¿verdad? Cuando están buscando saber o conocer algo más, y van y hasta los visitan hasta su casa. No solo la vez que le tocan a la puerta, oiga, ¿quiere escuchar? Sino ya cuando la gente muestra interés, van y visitan constantemente. Y también algo que llama mucho la atención es que hacen convenciones. Han hecho algunas en Europa, entonces la gente se anima, ¿verdad?, a ir a pasear aparte de ir a las convenciones. Entonces tienen muchos de esos detalles que llaman la atención, ¿verdad?, a la gente. Yo creo que aquí la vamos a dejar para no dejar lo que sigue a medias. El siguiente jueves vamos a estar hablando un poquito más acerca de la doctrina. ¿Qué es lo que ellos creen acerca de Dios? Les voy a traer el librito, quería que lo vieran por si les interesa conocer un poquito más a fondo. Como les decía, esto sirve para que no nos engañen tan fácilmente. 2, por si alguien viene, por si sus mismos familiares empiezan a mostrarse interesados, ¿verdad? Que uno pueda mostrarles la verdad, no para pelear, ¿verdad? Pero si se da la oportunidad de hablar con ellos y mostrarles qué es lo correcto. Muchas de estas sectas u organizaciones son muy cerradas, y llega un punto a veces que no pueden hablar. No, les prohíben hablar con sus familiares si sus familiares no forman parte de la organización. Entonces, a veces es muy importante que pongamos atención antes de que alguien caiga en un lugar así, porque luego empieza también un abuso de poder, ¿verdad? Porque tienen hasta cierto poder sobre los miembros, ¿verdad? Entonces, vamos a seguirle el siguiente jueves, yo creo con lo más importante, porque esto era como historia. Con la doctrina. No sé si alguien tenga una pregunta, una sugerencia, algo que les gustaría saber acerca de ellos. Y ni escribí ahora. Bueno, entonces sí, muchos de la Biblia de ellos, hay muchas partes de la Biblia que es el original, pero torcida. Ajá, ellos según esto tradujeron la Biblia a su manera. Sí. ¿Tienes de casualidad que dice Juan 1:1 en la Biblia de ellos? Creo que sí lo leí. Dice, en el principio era la palabra,
Y luego, en vez de decir la palabra, es una